Hola, bendiciones, sean bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, soy ama de casa, mamá y esposa. Y bueno, el canal de Linaje Escogido es un canal para mujeres que buscan a diario el aprender de la palabra de Dios en su día a día y también pues el buscar su presencia y también que nos enseñe cómo llegar a ser mujeres virtuosas. En lo personal, yo les comparto mis devocionales o bien lo que me enseña nuestro Dios en mi día. También algunas reflexiones bíblicas se los comparto por este medio y ahorita estoy leyendo el libro de Hábitos de una mujer virtuosa o Hábitos de una mujer piadosa, en el cual ahorita el capítulo que estoy nos está hablando sobre el hábito de el perdón. Y pues bueno, este hábito según nos menciona en 3 facetas, el cual es el poder recibir el perdón de Dios, perdonar a nuestro prójimo y el de perdonarnos a nosotros mismos, y de lo cual voy a realizar, se puede decir que 2 videos diferentes. ¿En algún momento de la vida has sentido que la mochila que cargas es demasiado pesada? Y no te hablo de manera literal sobre tu bolso o tu mochila que puedes llevar en el día a día, sino aquella mochila que prácticamente cargamos, que es la culpa. Bueno, déjame decirte que en algún momento de mi vida me sentí así. Al leer este capítulo, el Espíritu Santo me afrontó, me confortó muchísimo y me hizo ver que en esta área de mi vida aún no había yo aceptado el perdón de Dios como tal. El de poder recibir y creer que Dios me había perdonado, entonces me hizo ver que el perdón es mucho más que decir simplemente te perdono. El perdón es una decisión del corazón. Elegir soltar el enojo, el resentimiento o el deseo de venganza hacia alguien que te hace algo o bien te hiere. Incluso esto también puede ser a nosotras mismas. Es por eso que la autora en este capítulo nos menciona sobre el perdón en estas 3 áreas, en el que es recibir el perdón de Dios, el perdonar al prójimo y perdonarnos a nosotros mismos. No significa que lo que pasó estuvo bien ni que debemos de olvidar o volver a confiar de manera igual. Ahora bien, dicen que el perdonar no borra el daño, pero libera el alma del peso que deja el rencor. Desde una perspectiva cristiana, te puedo decir que el perdón tiene un poder aún más profundo. Es una respuesta al amor y la gracia que Dios nos mostró primero. Hay una frase que dice de la siguiente manera, en la cual está dentro del libro, y dice: Dios toma nuestros pecados, que son el pasado presente, y los arroja al mar y pone un cartel en el cual dice prohibido pescar. El perdón de Dios lo primero que hace es que nos los extiende por medio de su Hijo, que nos mostró su amor en la cruz. Recordemos que nadie pasa en esta vida sin pecar y sin la necesidad de recibir el perdón de Dios. Si no aprendemos a recibir el perdón de Dios, nos quedaremos prácticamente atascadas en un sentimiento de culpa y de arrepentimiento. Una de las preguntas que puedo decirte que nos podemos hacer es esta, y la cual es demasiado profunda y hermosa, en la cual dice: ¿cómo sé que Dios me ha perdonado de manera real, de manera que realmente creo yo o siento que realmente lo hizo? Y entonces dice esto. La Biblia nos menciona en 1 de Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que el perdón de Dios no depende realmente de nuestros sentimientos, sino de su fidelidad. Podemos sentir culpa o vergüenza, pero eso no cambia lo que Él ya hizo. En la cruz, como te mencionaba, Jesús ya pagó completamente el precio de nuestros errores y nuestro pecado. Cuando nos arrepentimos de manera sincera y lo entregamos a Él, Dios no guarda rencor y no lo recuerda ni nos reprocha. Así como dice en Isaías 43:25, Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo sé que Dios me ha perdonado? Pues en primera, cuando empezamos a tener esa relación con Dios, esa comunión de todos los días, simplemente por medio del Espíritu Santo llegamos a entender y a comprender y a sentir lo que es el perdón de Dios, y lo sabemos porque Él primeramente es una promesa que nos hizo y Dios no miente. ¿Por qué? Porque lo sabemos cuando empezamos a sentir aquella paz que proviene por medio del amor de Dios. Y también lo sabemos cuando podemos mirar un pasado
o bien nuestro pasado, si en algún momento cometimos algún pecado que podemos decir que a lo largo de nuestra vida lo venimos cargando con esa culpa y lo vemos sin miedo, sabiendo que eso ya no nos define. Y como puede decir la autora en el libro, Dios no perdona medias. Así que Él nos limpia, nos restaura y nos vuelve a llamar hijas. Quiero platicarte algo muy personal y yo durante mucho tiempo sinceramente sentía mucha culpa. ¿Por qué? Porque en mi pasado yo cometí un grande error y se puede decir que yo sentía que el pecado que cometí en ese entonces pues fue demasiado pues grande. Lastimé a alguien que realmente amo y yo sentía que jamás iba a poder recibir ni el perdón de la persona ni el perdón de Dios. Nosotros crecimos, o bien yo crecí conociendo de Dios a la edad de 9 años y mi esposo pues viene de una cuna cristiana. Cuando sucedió todo esto que te estoy comentando, él me decía de que yo debía de confesar mi pecado a Dios y que Dios me perdonaría. Pero dentro de mí decía, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible que yo, conociendo de la palabra del Señor, había llegado a cometer un pecado que me hacía prácticamente sentir indigna o me hacía sentir la peor mujer sobre la faz de la tierra y que Dios me perdonaría? Por mucho tiempo pues llevé esa culpa y sí, pedí perdón a la persona a quien herí, me perdonó, pero aún así la culpa estaba dentro de mí. Durante mucho tiempo, a pesar de que yo leía la Biblia, leía sobre versículos que hablaban sobre el perdón de Dios, siempre el enemigo me metía eso en la cabeza. ¿Cómo puedes tú vivir de esa manera o pensar de que Dios ya te ha perdonado? ¿Cómo tú puedes hablar sobre el perdón? ¿Cómo puedes tú hablar sobre la palabra de Dios? ¿O cómo puedes tú decir que eres hija de Dios si has cometido esto? Si aún ni siquiera has podido confesar tu pecado. Y es por lo mismo que la autora nos habla en su primera, se puede decir que en el libro, que el primer paso para poder recibir el perdón de Dios es poder admitir y reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Y esto, el momento que llegamos a confesar nuestros pecados, requiere muchísima, pero muchísima humildad. Por eso es más difícil para aquellas personas que por años han relacionado las actitudes y sus comportamientos pecaminosos de culpa a otros, porque simplemente piensan que el problema, que el pecado que han hecho lo ha producido en sus vidas las personas. Y yo prácticamente una parte de mi vida me sentí de esa manera, que cuando yo hice tal pecado, cuando herí a tal persona, yo siempre culpaba a esa persona a orillarme a que yo lo hiciera, que yo haya cometido ese pecado. Entonces yo decía, es que no era mi culpa, por esa persona yo caí y pequé. Cuando yo conocía verdaderamente, primero pues era una persona o una niña que creció dentro de la palabra del Señor y sabía que lo que yo hice en ese momento estaba mal, pero fue una decisión que yo tomé y la cual pues afecté y herí a otra persona. Por eso cuando pecamos o andamos en pecado, nuestra relación con Dios se rompe y se agrieta. Y es cuando más difícil se nos hace el poder orar, el poder escuchar su voz o bien poder percibir el Espíritu Santo. ¿Pero por qué pasa esto, amigas? Porque no confesamos nuestros pecados. En Romanos 3:23 dicen, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues de que nadie está exento de pecar, ya que todos lo hacemos. El pecado nos separa de Dios, y esto es el hecho de que pequemos no significa que no vamos a ser salvas, sino que simplemente significa que la comunión íntima que podemos disfrutar con Dios se empieza a agrietar, como te mencionaba pues ahorita. Dice que dificulta nuestras oraciones y que puede hacer que no podamos escuchar su voz o bien no podamos percibir al Espíritu Santo. Él nos mira con compasión debido a su amor por nosotras, nos convence y no nos condena. Por medio de su Espíritu Santo nos hace saber que podemos ser personas perdonadas y restauradas. Esto me llevó prácticamente a hacer esta reflexión y se las quiero leer, porque dice que a veces nos cuesta recibir el perdón de Dios porque seguimos sintiéndonos indignas. Nos decimos, ¿cómo me va a perdonar si lo he hecho tantas veces? Pero el perdón de Dios no se gana, amigas, se recibe.
Él no te perdona por algún mérito que hagas, sino por amor, y ese amor nos lo demostró en la cruz. Recordemos que en el Salmos 32 David descubrió algo poderoso. Cuando escondía su pecado, su alma se secaba, pero cuando lo confesó, fue libre. Recibir el perdón no es negar lo que hicimos, sino es reconocerlo y dejar que Dios nos limpie. También en el Salmos 86:5 nos recuerda que el perdón no es algo que Dios a veces da, sino algo que Él es. Dios es perdonador, es parte de su naturaleza. Y en Efesios 1:7 nos enseña que este perdón está asegurado en Cristo y no en nuestras obras. Así que el perdón, o bien dado el perdón por Dios, fue comprado con la sangre de Jesús en la cruz. Y no hay duda, y no hay deuda pendiente, y no hay condena, sino que estamos perdonados bajo su gracia. Y es ahí en donde yo me preguntaba y le decía yo al Señor cuando leí este capítulo: ¿cómo sé que tú me has perdonado? Y básicamente me ha dicho: es por medio de mi gracia y por aquel amor que Cristo hizo en la cruz. Y me llevó a leer a lo que fue en el libro de Samuel, en la historia de David, cómo a pesar de que él era un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a pecar con Betsabé, y él se dio cuenta que realmente había hecho un mal. ¿Y qué pasó? Que hizo David? Tuvo que confesar su pecado. Pero también cuando yo leía la historia, en cuando le decía a Betsabé que había quedado encinta, como cuando llegamos a tener o hacer un pecado, queremos cubrir ese pecado delante de los ojos de Dios y empezamos a pecar, pues aún más, un pecado nos lleva a otro. Y fue como que David empezó. ¿Por qué? Porque David, cuando se enteró de que Betsabé estaba encinta, él quería, o yo entendí que él quería encubrir ese pecado en que su esposo y ella tuvieran intimidad, para que así la sociedad pues supiera o creyera que Betsabé estaba embarazada de su esposo. Pero debo de admitir o debo de decir que Dios, así como nos ama, también nos corrige, y corrigió a David. ¿Por qué? Porque no dejó que su esposo de Betsabé estuvieran en manera íntima, sino que él empezó a probar, él empezó, se puede decir, quería ver su carácter de David, quería ver cómo realmente él amaba a Dios y quería ver su fe en Dios. ¿Y qué hizo? Que no dejó que Betsabé pues estuviera con su esposo, y mostró la realidad que en ese momento la semilla del pecado se había sembrado en el corazón de David. ¿Y qué fue lo que David hizo? Pues mandó a su esposo de Betsabé pues al frente de lo que era la pelea que estaban en ese entonces, y murió. Después de ello, pues David también quiso encubrir y hacer como que las cosas ya rectas, y se casó con ella. Pero después de que pasó todo eso, supo que realmente David estaba haciendo mal. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues el niño que tuvieron murió a la semana. Y nos damos cuenta que cuando empezamos a cubrir todo eso, nuestra alma se empieza a secar, todo alrededor de lo que nosotros pasa empieza a caerse, empiezan las cosas a salir mal. Y de ahí empieza su historia de David, en donde se arrepiente de todo corazón, y es en donde nos muestra el Salmo 51, y en el Salmo 32 nos muestra el perdón de Dios. Así que el perdón no depende de nuestra perfección, sino del amor infinito de Dios. Nos enseña a que debemos de soltar la culpa y a vivir como quien ha sido perdonada. Que cada día recordemos que pues nuestro pasado fue cubierto por su gracia y que hay una nueva vida. Así que en esta noche, porque estoy grabando de noche o de día o de tarde que lo estés escuchando, amiga, quiero que recuerdes esto. Pero a pesar de que Dios nos ha perdonado, no es como que tengamos aquella bandera verde y decir: Dios me perdona y puedo cometer más pecados. No, aquí el punto es de que tienes que ser una nueva criatura, una nueva mujer, un nuevo hombre, una nueva joven. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo empiece a mostrarte qué áreas de tu vida tienes que empezar a trabajar. Y he aprendido que el convencimiento proviene del Espíritu Santo y tiene la intención pues prácticamente de ayudarnos a reconocer nuestro pecado, el que también nos ayuda a que debemos arrepentirnos, y que todo ese pecado y las tentaciones que llegamos a tener pues lo vamos a vencer con su ayuda. Recordemos que el Espíritu Santo pues es un suave susurro diciéndonos o haciéndonos entender
que nuestro comportamiento que estamos haciendo en ese momento no le agrada al Señor. Es una señal del amor de Dios porque Él solo castiga, sino que corrige y disciplina a quienes ama, así como viene en Apocalipsis 3:19 y en Hebreos 12:6. Recordemos que la culpa o la condena proviene pues prácticamente del enemigo, que nos hace sentir culpables y desanimados, pero no hace nada para ayudarnos. Cuanto más amamos a Dios, más nos molesta nuestro pecado. A medida que vamos creciendo en su amor, en su sabiduría que Él nos brinda todos los días, pues vamos a ir aprendiendo que nuestro odio por el pecado, ¿por qué? Porque sabemos que Dios odia al pecado. Y cada día pues el Espíritu Santo nos convence de que el pecado pues no es bueno y nos ayuda a reconocer todas esas áreas de nuestras vidas que necesitamos cambiar. Así que una vez que reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, podemos estar seguras de que Dios nos ha perdonado. Uno de los pasajes bíblicos muy bonito es este, que está en 1 de Juan 1 del 8-9, que dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Su perdón es completo y cubre todos y cada uno de los pecados que cometemos, así que Él nos limpia de totalidad. No perdona unos pecados y otros no, ni perdona unos mucho y a otros solo poco. Nada de lo que hagamos, podamos o hacer, pues está más allá de la compasión, el amor y el perdón de Dios. Así como todos hemos pecado y no hemos estado a la altura de la gloria de Dios, también todos hemos sido justificados y puestas en una relación correcta con Dios por medio de la redención en Cristo Jesús, la cual nos dio en la cruz. Ser justificados por Dios significa que todos nuestros pecados son perdonados y que su vista somos hechas como si nunca hubiésemos pecado. Y bueno, amiga, nos vemos en otro video hablando sobre el mismo tema, y si fue de bendición para ti, te invito a que lo compartas con alguien.